que Dios hará descansar. Amén. Si ahorita uno de ustedes se siente cansado, con sueño, tome esa palabra. Tómela para usted y para mí. Si le duele un hueso, si le duele la cabeza, si ya siente que su mente se le está yendo, dígale, Señor, tu palabra dice que yo vaya a ti, tú vas a dar descanso. Amén. Y dice que están acabando las fuerzas, dice su palabra que Él renueva nuestras fuerzas. Amén. Tómese esa palabra. Amén. Ahí es como vamos a avanzar. Amén. Segunda de Reyes 18. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 4. El tema es derribando altares. ¿Ya, pastora? Derribando altares. Derribando altares. Amén. Vamos a leer todos juntos. Vamos a leer desde el 1. Desde el 1 al 4. Amén. Más son 4 versículos. Vamos a leer alternadamente. También yo leo el 1 y ustedes el 2. Y en el 4 nos unimos. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y pedirle que el Espíritu Santo nos guíe. Una oración pequeña. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, nos ponemos en sus manos preciosas. Pedimos que sea su Espíritu Santo fluyendo a través de mis labios, Señor, de mi mente. Que ninguna palabra ociosa salga de mis labios. Quémela con el carbón encendido de su altar. Y que la palabra caiga en buena tierra, Señor. Declaro que los sentidos espirituales son abiertos, oídos espirituales abiertos. Oh Padre, un corazón y una tierra fértil para que caiga la palabra y dé buen fruto. En sus manos nos ponemos, lindo Espíritu Santo, y sea usted guiando esta palabra suya, Padre. En el nombre de Jesús le invitamos y le damos gracias. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. 18:1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Usted es el 2. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. El 3 dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque dentro le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán. Ándale. Aquí, hermanos, el niño ya se durmió, que está por ahí. ¿Cuántos años tienes, hijo? 12. Se conoce en la palabra de Dios dos reyes, como grandes reformadores. Uno de ellos fue Josías. ¿Y cuántos años crees que tenía? 8 años, ¿sí? Entonces entras dentro de que puedes entrar en esa reforma. Dice la palabra del Señor que dos de los grandes reyes reformadores para volver el pueblo de Dios al corazón de Dios fue Josías y otro Ezequías, el que estamos leyendo ahorita. Aquí, hermanos, en el versículo 3 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Me puse a investigar, hermano, pues directamente su papá, o sea, así de genealogía, no era David, sino fue su antepasado, ¿sí? Pero como él hizo, estamos viendo, se dan cuenta, nos está llevando el Señor a la bendición generacional que tenemos, ¿sí? Amén. Tenemos un Dios tan grande, tan poderoso, que la edad humana le queda cortita para hacer misericordia. Entonces, si nosotros levantamos altares y buscamos el rostro del Señor, extendemos esa misericordia a los hijos, a los nietos, a los tataranietos. Entonces, en un lugar así estaba Ezequías, o sea, no es que era directito de David. Dice que era David su padre porque guardó el corazón como David. Pero, hermanos, la promesa de Dios puede estar ahí para todos. Amén. No todos la pueden tomar. Él venía de un rey directo, que su padre era Acaz. Él fue un rey malo en ese tiempo. Un rey súper malo. Pero eso no determinó que el rey Ezequías buscara a Dios con todo su corazón. Y ya leyendo cómo él entra al reino, cómo recibe el reino, dice que era de ¿qué? ¿De 21 años? Por aquí decía. 25 años y reinó 29 en Jerusalén. Si nos ponemos a leer, está en Segunda de Crónicas 29, está la historia más detallada del rey. Dice la palabra del Señor que cuando él tomó el reino, el primer mes y los primeros días, ¿qué creen que hizo? Dice que limpió la casa.
empezó a limpiar la casa, porque cuando reinaba Acab, todo eso se había olvidado. Ya no había ritos, ya no había sacrificios. El pueblo de Israel se había vuelto a dioses falsos. Algo que Dios les había dicho cuando iban a entrar del desierto a la tierra de Canaán. Amén. Les dijo, miren, cuando les vaya bien y cuando tomen casas que no son de ustedes, cuando tomen heredades que no son de ustedes, plantas, viñas que nunca ustedes las trabajaron, no digan mi mano lo ha hecho. Recuerden quién los sacó, de dónde los sacó, quién se los dio, y no adoren a esos dioses de esas tierras, porque yo soy Jehová, Dios fuerte y celoso, ¿verdad? Amén. Entonces, el pueblo de Israel, hermanos, llegó un tiempo en que se le olvidó. Y Acab motivó mucho esto, porque Acab era idólatra y hubo muchos desórdenes. Ahora, aquí dice en el versículo, en el 4, dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera. ¿Por qué lo hizo? ¿Quién puede hacer algo, hermanos? Quien tiene autoridad, ¿sí? El rey Josías, como le decía al niño, cuando tuvo 8 años, él dio la orden también de derribar esos lugares altos, y Ezequías hizo lo mismo. Era un rey con autoridad. Algo que, por ejemplo, Saúl no hizo, ¿sí? Saúl, cuando van a hacer las cosas, dice, es que el pueblo, Aarón, cuando hace el becerro, dice, es que el pueblo me dijo, ellos, salió solo el becerro como por arte de magia. No, cuando nosotros nos da el Señor autoridad, nos va a pedir también cuentas de esa autoridad. Amén. Entonces, este rey Ezequías tenía la autoridad de quitar los lugares altos, y fue lo que hizo. Entonces, como estamos viendo aquí, primeramente, me puse a estudiar un poquito más de la historia de Ezequías. Cuando él empieza a gobernar, manda a limpiar la casa, ¿no? De la casa de Dios, empieza a hacer toda una maniobra como la que acaba de decir mi hermana Pati. Se tuvo que limpiar. Dice que tardaron 8 días en limpiar la casa. Y después empezó a santificar y a decirle que se santifiquen los sacerdotes, que se santifiquen los levitas, porque todos habían abandonado ya el servicio de adoración a Dios. Y les dice a los levitas y a los sacerdotes, no se vayan porque ustedes fueron elegidos para estar aquí en el altar, para estar sirviendo al Padre. Amén. Y empieza a hacer muchas reformas. Entonces Dios empieza a mover su gracia y su misericordia a favor del pueblo de Judá, de este rey Ezequías. Al estar leyendo, hermanos, creo entendí, espero haber comprendido bien, que el pueblo de Israel ya había sido llevado cautivo, porque dice Ezequías, cuando él empieza, ya que está todo limpio, hermanos, que está todo bonito, dice, vamos a celebrar la Pascua. Y en esa oración él dice, Señor, perdónanos porque muchos de nuestros pueblos han sido llevados cautivos. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras rebeliones, porque hemos adorado a dioses que no son dioses y nos hemos olvidado de ti. Entonces, hermanos, aquí este tema es, tengo que identificar, derribando altares. Ahorita voy identificando, hermano, qué altar está ahí en su corazón y en su vida. Santo. ¿Qué altar tenemos? Santo. Porque muchas veces, pues nada más decimos, no, pues yo ya no adoro al santito fulano, ya no adoro a la virgencita, ya no adoro a la María. Pero ¿qué tal el juego? Pero ¿qué tal el celular? Santo. Pero ¿qué tal las redes sociales? Habla ¿verdad? Cristo. Pero ¿qué tal la pérdida de tiempo? ¿A qué le estamos prestando atención en nuestro oído? ¿En qué está perdiendo tiempo nuestros ojos? ¿Verdad? Esos son altares, algo que ocupa el primer lugar en tu vida antes que a Dios. E incluso hasta una enfermedad, hermanos, porque a veces estamos tan acostumbrados a la enfermedad que, no, güey, ¿por qué me duele? Y ya estamos apropiándonos de esa enfermedad, y eso está haciendo que no nos desenvolvamos en la palabra de Dios. Pero acuérdense que hay un significado de altar, que es un sacrificio que cuesta, ¿sí? Es más fácil, hermanos, como cristianos, la verdad, hacer todo lo que hace el mundo, Sí. guiarlos como la corriente. Santo. Pero es difícil realmente entregarnos a Dios, porque eso requiere un sacrificio, requiere una entrega, requiere ser diferentes. Amén. Cuando el rey Ezequías se levantó, dice que ordenó, fíjese, quitó los altares porque tenía autoridad, amén. Quebró las imágenes y cortó los símbolos de Acera. Estaba estudiando, hermanos, y Acera era el rey, era un dios, una diosa, se cree que es
Fenicio, una diosa fenicia, de la fertilidad, pero también representa todo lo sexual, pero pervertido, ¿sí? Entonces ellos estaban adorando eso y aparte ellos ponían árboles a un lado, ponían troncos y una de las señales que usaban con esta diosa era la serpiente, ¿sí? Y aquí más adelante dice que también quitó, fíjense, uno de los símbolos de acera, pues ya les dije, eran árboles, eran troncos, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamaban Nebustán. En los tiempos de Moisés hubo una plaga. Sí. ¿Por qué? Porque el pueblo se empezó a quejar. Entonces, dice la palabra de Dios que toda la palabra que leamos es como ejemplo para nosotros, ¿sí? A lo mejor a veces estamos pasando circunstancias que no entendemos, no comprendemos, nos duele y no vemos solución. Pero leamos qué le pasó al pueblo de Israel por hablar lo que estaba mirando y no creer lo que Dios le había dicho, que iban a pasar la tierra prometida. Ellos decían, no, pues nos falta agua, para eso nos sacó Dios, para morirnos aquí de sed con todos nuestros niños y todo. Y Dios se enojó. Dios se enojó y dijo, ¿cómo es posible que les estoy dando la promesa? Vieron que abrí el mar rojo, vieron que dije plagas y todo, y todavía están diciendo que soy tan malo que los saqué para que se mueran aquí con todos sus hijos. Y dice que ese día cayeron muchos murieron a causa de sus palabras, hermano. O sea, aquí también vamos a ver qué importante es nuestra declaración. Amén. Dice la palabra del Señor que en nuestros labios está el poder de la vida y de la muerte. Y muchas veces, hermano, nosotros mismos nos saboteamos las bendiciones de Dios. Lo digo por mí. Porque hay veces que oye una predicadora que decía, a veces estamos, Señor, sí, Padre, yo te creo esto, yo te creo lo otro, estamos bien inspirados en la oración, ¿no? Y ya pasa el día y te topas con tu vecino, tu vecina, ¿cómo estás? Ay, no, vieras, no tengo para esto, no tengo para lo otro, me duele aquí, me duele allá. Y dice la predicadora, ¿dónde está lo que oraste? Tú mismo te estás saboteando. Ya está por llegar con la fe porque lo estás declarando, lo estás creyendo. Y a la hora que te preguntan cómo estás, tú misma te pones en pie y echas para atrás lo que Dios ya te estaba mandando. Y yo, hermanos, créanme que yo apenas lo acabo de descubrir, tengo en el Señor y le pido perdón. Así como Ezequías cuando empezó a orar, dijo, Señor, perdónanos porque por nuestra necedad hemos caído, parte del pueblo de Israel ha sido llevado cautivo, pero hoy nosotros queremos limpiar. Dice la palabra del Señor que Ezequías limpió el templo, mandó llamar levitas, mandó llevar sacerdotes, los santificó y después quitó todos los altares altos. Esos altares, como estamos viendo, fueron erigidos principalmente para Jehová, los que conocían a Dios, pero como fueron a tierras extranjeras, ellos también tenían altares, pero a los dioses, como estamos viendo aquí, a Acera, a Baal. Había un dios que, el Levítico, perdí ahorita la cita, claramente Dios les dice, y no den mis hijos a Moloch, ¿sí? Y los quemaban. Era una práctica donde ese rey Moloch pedía a los niños para quemarlos. Y otra parte de la Biblia le dice que Dios le reclama al pueblo y dice, porque le diste mis hijos a Moloch. Por eso viene tanta consecuencia a tu vida. Entonces, hermanos, cuando tenemos altares que no son de Dios, cuando nuestro corazón, muchas veces nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, gloria a Dios porque nos libró de la muerte, del pecado, del infierno. Sí, amén. Pero muchas veces no lo queremos como Señor, que es Señor, dueño, amo, voy a hacer lo que dice aquí. Amén. No lo que yo pienso, no lo que yo creo, no lo que a mí me parece. ¿Sí? Amén. Entonces el pueblo de Israel había caído en esas prácticas. Claramente estaba estipulado que no podía levantar altares fuera del Señor, porque ya en ese tiempo ya existía el templo de Salomón. Cuando existe el templo de Salomón, ya no se permitió que se levantaran altares a Jehová en otro lado. ¿Sí? Sin embargo, algunos lo hacían y otros lo hacían a Moloch, a Acera y a dioses que no son. Entonces, hermanos, en esta hora, pues eso es todo. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos revele, hermanos. Si hay un altar que debemos de derribar, ¿sí? Amén. Quizá puede ser también la duda, quizá puede ser la incredulidad. Todo lo que te impida que tú te acerques a encender ese altar,
puede ser un altar que tenemos que derribar. ¿Para qué? Para cayendo esos altares que no agradan a Dios, levantemos uno nuevo. Un nuevo lleno del fuego del Espíritu Santo. Y qué hermoso, hermanos, que hoy no tenemos que ir a un monte, ni tener que ir al templo de Israel. Dice la palabra del Señor que hoy nosotros somos templo del Espíritu Santo. Aleluya. Vamos a orar una pequeña oración y pidámosle al Espíritu Santo que nos revele. Padre Santo que está en el cielo, Señor, hemos leído esta palabra, Señor, y sabemos, Padre, que no hay edad, Padre, para que nosotros podamos limpiar, derribar esos altares, Señor. Hay veces, Padre Santo, que no lo alcanzamos a mirar, no lo alcanzamos a ver, pero Espíritu Santo, sea usted revelando, Señor, qué altares tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, que tenemos que derribar, Señor, que tenemos que tirarlos, Padre, porque no nos dejan avanzar, Señor, para levantar un altar limpio, lleno de alabanza, lleno de adoración, Señor. Hoy pedimos perdón, Señor, como lo hizo Ezequías, cuando decía, Señor, hemos pecado contra ti, por eso es que nos ha venido tanta calamidad, tanta cosa, pero hoy pedimos perdón y pedimos misericordia, y usted aceptó la oración de Ezequías, hicieron Pascua, se gozaron, adoraron, y usted derramó bendición, vida eterna, Padre. Así hoy nosotros pedimos perdón, Señor, y pedimos que sea su Santo Espíritu ayudándonos, Señor, a limpiar nuestro interior, a que levantemos un altar que le honre y le glorifique. Gracias por este hermoso tiempo de velada. Gracias porque sabemos que usted aumenta nuestras fuerzas como el búfalo, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria al Señor.